Bueno, los créditos UBA son el desvelo de tanta gente que los ha solicitado. Bueno, era un sueño y se transformó en muchas instancias en una pesadilla. De hecho, se iba a producir en estas horas el remate de una vivienda a partir de la imposibilidad de esta familia que lo había tomado de pagar el crédito UBA. La noticia, en este caso, tiene que ver con que el senador nacional por la UCR de Mendoza, Julio Cleto Cobos, ha presentado justamente un proyecto para tratar de dar un salvavidas y una renegociación a la gente afectada. Senador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bien, un gusto saludarlo. Gracias por estar Igualmente. ahí. Si me permite, antes de entrar en tema, le quiero preguntar, porque hemos estado hablando con terapistas de la provincia de Córdoba que nos dicen que se espera el doble de contagios para este año, lo ha dicho el gobernador de la provincia Schiaretti también, los docentes que dicen, ojo con la presencialidad, se está complicando todo. ¿Cómo ve la situación usted? Bueno, se está complicando, ¿no? Y uno, cuando ve lo que está ocurriendo en Europa, donde ya ha transcurrido todo el invierno y todavía están con medidas muy restrictivas, bueno, nos hacen reflexionar un poco y madurar sobre la situación difícil que estamos transitando. Pero hemos aprendido la experiencia, bueno, de pasar unas cuarentenas muy encerrados y la verdad que me parece que en esta etapa hay que mantener ciertas cosas, obviamente con los controles del caso. Acá se están las escuelas con presencialidad, con un sistema de burbuja y la verdad que los protocolos han funcionado muy bien. Creo que el mayor problema de contagio ha sido por fiestas clandestinas, eventos masivos y el relaje que por ahí produce toda la época de verano que se presta, ¿no? Para que nos distraigamos de los problemas que ha ocasionado la pandemia y sobre todo en la economía de cada uno de los argentinos. Pero bueno, habrá que estar muy atentos y ver hasta dónde nos responde el sistema de salud y ir adecuando las medidas para compatibilizar esto, ¿no? El trabajo controlado, con mucho protocolo, bueno, y el tema de la salud. Bueno, es muy interesante escucharlo con su mirada responsable sobre esta cuestión. ¿Hay un abanico demasiado amplio en la oposición respecto de las posiciones sobre esto? Con Patricia Bullrich diciendo, bueno, nos quieren meter presos nuevamente en casa. Usted con esta mirada más sanitarista, si se quiere y me permite definirla así. Sí, bueno, como todos los partidos, ¿no? Dentro del Frente de Todos también hay Es cierto. expresiones y visiones de todo tipo. Lo importante es que uno puede dar consejos. Ahora, los que son responsables de la administración son el presidente, los gobernadores bueno, y en menor medida los intendentes. Entonces, en ellos donde les cabe la responsabilidad y esto se administra con mucho dinamismo, con mucha racionalidad, sin posiciones fundamentalistas ni de un lado ni del otro, como que hay que liberar todo, ni tampoco como hay que encerrarnos todos en la casa, pero sí apelar a la responsabilidad social y a los cuidados que hay que tener en el transporte, en las aulas, en los restaurantes si están habilitados, donde yo por ahí veo que no se respeta ese espacio de porcentaje, que veo mucha gente al lado de la otra. Y bueno, son pequeñas cosas que van sumando la complicación, sobre todo en esta etapa donde han entrado varias cepas y bueno, y con mayor efectividad para contagiar y con mayor letalidad. Pero hay que apuntar, mire, yo cuando surgió esto, digo, acá se apunta a un remedio que es muy difícil, porque estamos hablando de virus, o apuntamos a una vacunación. Y acá lo que hay que apuntar a conseguir la mayor cantidad de vacunas, los operativos de vacunas son ágiles, lo que pasa es que están supeditados a la materia prima, es decir, a que tengamos la cantidad de vacunas. Acá en Mendoza, por ejemplo, yo pude vacunarme el viernes, comenzó la vacunación el martes para mayores de 60 años, yo me anoté el mismo martes, me llegó el turno el viernes, por suerte sin ninguna complicación post vacuna, pero bueno, la gente está esperando la vacuna, porque la vacuna puede salvar una vida, previene la enfermedad,
Así que en eso creo que hay que poner todo el esfuerzo. El gobierno se ha dado cuenta y por eso ha habilitado ahora a los gobernadores a que salgan a conseguir vacunas, ¿no? Cosa que es muy difícil, pero el gobernador de Mendoza lo está intentando. Sé que otros gobernadores también están hablando entre ellos, lo cual es bueno. El jefe de la ciudad de Buenos Aires también. Y bueno, ojalá entre todos podamos conseguir la vacuna, que ojo, aunque sean demoradas, hay que pensar que para el año que viene se acaba el efecto y hay que empezar a vacunar de nuevo. Claro, Así claro. que bienvenida a aquellas que por ahí, aunque parezcan que se consiguen a muy largo plazo, la vamos a necesitar el año que viene. La primera y segunda dosis, en muchos de los casos, es así que se requiere, ¿no? Bueno, Dos dosis. sentando el precedente de que esto que usted acaba de decir es lo más importante, la salud, pero me permito preguntarle también por el impacto económico terrible que está teniendo en la economía en el mundo entero, lo tendrá también en Latinoamérica, y ni que hablar en Argentina. ¿Cómo le evalúa usted? Y mire, en Argentina, para colmo, es más complejo que en otros lados, porque nos agarró con una economía muy enferma, ¿no? Tenemos inflación alta, tenemos un banco, un sistema bancario porque hay una inflación, tenemos intereses por las nubes, es el problema que seguramente vamos a hablar enseguida. Entonces se habla de planes de promoción de empleo, de cómo generamos inversiones. Hoy teníamos una reunión sobre el Mercosur y las tasas arancelarias por la competitividad. Y la verdad que la mejor competitividad que puede tener nuestro país, y sobre todo en épocas de pandemia difícil que estamos, es que logremos bajar la inflación y bajar las tasas de interés. Con esto solo Argentina se recupera rápidamente, pero lamentablemente la situación se ha agravado y por lo tanto la inflación, a pesar de la gran recesión que hemos tenido, se ha mantenido prácticamente constante, los índices sociales han ido en aumento. Entonces hay que apelar a lo que ya hemos vivido. Mire, a mí me tocó gobernar la provincia entre el 2003 y 2007. Era la salida de la convertibilidad. Bien, tuvimos inflación de un dígito en el año 2005 y inflaciones bajas. Y eso que salíamos de la convertibilidad donde aumentaron los precios, pero ¿cuáles eran las variables macroeconómicas? Superávit fiscal, 3 puntos del PBI, reserva del Banco Central, balanza comercial positiva, bueno, y un dólar competitivo para dinamizar las economías regionales. Esto se ha perdido de hace años, por eso no logramos la inflación de un dígito. Entonces, si creemos que haciendo controles de precios, poniendo precios cuidados, vamos a solucionar el tema inflacionario, estamos totalmente equivocados. Argentina y Venezuela en América Latina son los únicos países que no pueden controlar la inflación, pero los que la controlan tienen esa variable. Como yo digo, es suma y resta en economía, no es complicado, pero apelamos a recetas, a leyes, que exenciones, que planes de promoción, todo para generar anticuerpos en un virus que es letal al poder adquisitivo, que es la inflación, y tras eso viene el sistema bancario que tiene que poner tasas por arriba de la inflación. Y mientras no solucionemos esto con pandemia o sin pandemia, vamos a seguir, estimado amigo, con una economía enferma y todos sabemos ya lo que hay que hacer, ¿eh? No se puede gastar más de lo que ingresa. ¿Mantiene contactos con Roberto Lavagna, ministro de Economía en aquel tiempo, que lograron aquel buen momento para la economía argentina, con personas que usted conoce? Y la verdad que quiero decirlo, porque no me lo quiero callar, digo, qué lindo que es escucharlo a usted, a personas que están alejadas de esta historia de dos tribunas que estamos escuchando todos los días y que no tienen tan cansados los argentinos. Digo, qué saludable que es escucharlo, permítame que la verdad que le la diga. grieta, yo veo cuestiones, mire, se habla de la herencia y terminamos, pasamos la culpa. Y yo siempre digo, mire, cuando uno, en todo gobierno va a haber problemas y lo transfiere al otro gobierno. Ahora, el gobierno que viene tiene que solucionar esos problemas. Porque ¿sabe qué pasa? Y el gobierno que se va tiene que ser la autocrítica. Porque si el gobierno que viene se demora en buscar las soluciones, los problemas se agravan y la responsabilidad se empieza a compartir. Ya después, pasó 1 año y medio, ya no se puede decir, bueno, el problema de los créditos UVA lo originó el ingeniero Macri, entonces nosotros miramos para otro lado como si el problema no existiera. No, nuestra gestión se tiene que hacer, la que pasó, se tiene que hacer cargo. Originamos un problema, es cierto, y se lo pasamos a nuestro gobierno.
Bueno, el gobierno lo tiene que resolver y entre todos debemos encontrar una solución. Pero acá parece que siempre tenemos que estar peleándonos y en eso se nos va todo el esfuerzo en vez de resolver los problemas que son muchos, lamentablemente, lo que tiene nuestro país. Bueno, vamos ahora al nudo de la cuestión. Usted ha presentado un proyecto para que se renegocie justamente los créditos UBA. Sí. Cuéntenos. Sí, porque ¿sabe qué pasa? Mire, en toda relación contractual que perdura en el tiempo, a ver, vamos a poner otro ejemplo, después lo asociamos a esto. Una licitación de una obra pública. Usted le pone un precio estimado, porque es un presupuesto, y le dice, bueno, se lo adjudico. Y después que vienen fórmulas de ajuste, variaciones de precios, porque tenemos inflación, para que sea justo y haya una equidad contractual. Entonces, las condiciones iniciales se mantienen a lo largo del tiempo y esa obra, si aumenta de precio, bueno, aumenta lo razonable conforme a lo que se acordó. Cuando nacen los créditos UBA, que lo bueno que tenían que abrían el abanico de posibilidad al sistema hipotecario. ¿Por qué? Porque no recargaba tantos intereses, pero sí actualizaba el capital que se daba. Entonces, al poner intereses bajos, se abría la posibilidad de la gente que con un bajo sueldo podía acceder a un préstamo más grande. Ahora bien, ¿qué pasó? La gente tomó, para poner un ejemplo, que la mayoría, en el año 2018, 2 millones de pesos para comprar una casita o para construir. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto se le pedía? 50.000 pesos de sueldo. ¿Cuánto iba a pagar? 11.000, 12.000, 13.000 pesos, si eran pesos más, pesos menos. Bueno, las cuotas al aumentar con el capital y con esos pequeños intereses que también se lo actualizan en función del capital, y bueno, se perdió esa proporcionalidad inicial. Entonces, si usted ahora a esa gente le dice, mire, usted tiene una deuda de 7 millones de pesos, ¿qué sueldo tiene ahora? Y de 100.000, se me duplicó en 2 años. Bueno, no le podríamos dar un crédito de 8 millones de pesos con ese sueldo. Entonces, si no le podemos dar un crédito de 8 millones, estamos reconociendo que no pueden pagar esos 8 millones. Y es lo que ha pasado. Claro. Entonces, ¿qué medidas ha tomado el gobierno anterior y este gobierno? 2 congelamientos el ingeniero Macri y 3 congelamientos el doctor Alberto Fernández. Desde agosto del 2019 hasta febrero de este año se congelaron las cuotas. Pero eso es para encontrar una solución de fondo, porque si no agrava el problema. Porque no le dicen, bueno, en el periodo de congelamiento no va a haber actualización. No, ahora se terminó y ahora viene toda la actualización. Toda la deuda que se originó en ese congelamiento, más a la actualización que hay que pagar ahora. Entonces es imposible. Entonces, nuestro proyecto, el proyecto que yo he presentado, que está abierto a todo tipo de sugerencias, lo presenté en la gestión del ingeniero Macri y no tuvo eco. Lo he vuelto a presentar ahora, lo hemos hablado con todo el mundo y bueno, me parece que ha llegado el momento que se han dado cuenta que algo hay que hacer, porque además del problema que originó los congelamientos, ya empezaron a llegar las primeras ejecuciones hipotecarias, como es el caso en Mendoza, San Rafael, y otros casos que he leído por ahí en periódicos nacionales, en Tierra del Fuego, en provincia de Buenos Aires. Ingeniero, como siempre, un gusto escucharlo, ojalá prospere su proyecto. Ojalá. Que tenga buenas noches. Gracias por su tiempo. Allí entonces el senador nacional de Mendoza por la Unión Cívica Radical, Julio César Cleto Cobos, hablando del proyecto que presentó, pero además también con esta mirada interesante. Insistimos sobre esto porque en épocas de discursos tan enervados, de miradas torvas y de planteamientos a modo de tribuna, una contra otra, siempre es interesante, este tipo de testimonios.